Carlos Fuentes fue el gran narrador mexicano. Este es un libro que se publica 5 años después de su muerte, pero no es un manuscrito incompleto rescatado del fondo de un armario, sino es una novela en la que llevaba mucho tiempo trabajando, como explica Julio Ortega en el prólogo. Es todo un acontecimiento editorial, desde luego, porque junta a dos grandes editoriales, una privada, un gigante que es Penguin Random House, y el Fondo de Cultura Económica, que es muy importante para el fondo porque Carlos Fuentes nació, digamos, para la novelística latinoamericana en el Fondo de Cultura Económica, con la región más transparente, y nos pareció muy importante que en esta editorial cerrara este ciclo con la novela póstuma de Carlos Fuentes. Es un libro muy interesante sobre una figura pues, paradigmática de la Colombia del siglo XX, Carlos Pizarro. Es una interpretación literaria de cómo nace un guerrillero en América Latina y lamentablemente también cómo muere. Recordemos que Pizarro es alguien que apostó primero por la guerrilla, pero después por la paz. Y mientras estuvo en la guerrilla estuvo a salvo y cuando apostó por la paz fue asesinado, ¿no? Y esa tensión o esa paradoja es la que recorre todo el libro. Y que pues quiere ser eso, una especie de testimonio, confesión, algo de ficción en el armado, y el resultado es una obra muy rica, de una destreza literaria, muy rica en información, muy rica en intertextualidades de la cultura latinoamericana, de las realidades latinoamericanas. Es una novela, es decir, no es un estudio histórico de Carlos Pizarro, entonces hay una presencia importante de los hechos reales, de su familia, de su madre maestra, de su padre militar, del campo en donde nació, etcétera, pero luego hay muchas licencias literarias, como sucede y debe suceder en una novela, ¿no? Él mismo lo dice, es un testimonio pues de amor y de preocupación por un país al que siempre amó mucho, con relaciones muy intensas con los escritores latinoamericanos como Álvaro Mutis, desde luego como García Márquez. Es muy libre, combina los hechos históricos con la metáfora literaria, la recreación y las licencias literarias. Hay una parte de reflexión y de ensayo sobre el amor de Carlos Fuentes a Colombia. Yo creo que incluso el joven lector que no haya leído ningún libro de Carlos Fuentes tiene a través del Aquiles una puerta de entrada muy atractiva.